domingo tras domingo, de ser parte del cumplimiento de esa promesa. Somos parte de esa obra, de ese edificio que Jesucristo comenzó a edificar hace 2000 años. Y sigue su obra alrededor de toda la tierra, no en todos los rincones de la tierra, pero sí en muchísimos lugares de la tierra. Hoy mismo, las congregaciones que forman parte de su obra, de su milagrosa obra, se congregan como nosotros, con su gloria en el corazón, espero, y con su presencia y su bendición. Entonces, vamos a continuar en el capítulo 3 de Hechos. Pedro está predicando, está hablando a los fariseos y a los muchísimos judíos que se han acercado porque un hombre cojo de nacimiento ya no lo es. Y está completamente restaurado y la gente viene porque lo tienen que ver con sus propios ojos, como tú y yo, ¿no? Haríamos lo mismo, ¿no? Haríamos lo mismo. Yo quiero ver esto, porque yo a este le conozco, le he visto toda la vida ahí sentado y no podía caminar. Yo quiero verle caminar, yo quiero verle saltar, le quiero ver correr. Esto es increíble. Y la gente vino y vinieron y recibieron una predicación bastante directa, ¿verdad? Que les puso en su sitio de alguna manera y les explicó un poco las cosas, qué es lo que estaba pasando. Y les puso en contexto, y va a continuar hoy. El domingo pasado estuvimos viendo por un ratito el tema ese de ignorantes de su pecado, pero no inocentes. ¿Os acordáis del coche, no? De la ilustración del coche, que en mi país puedes llegar al stop y después de parar, si no viene nadie, puedes siempre girar a la derecha y no te multan. Es perfectamente legal. Pero si lo haces aquí, la China te va a pillar y te va a multar, porque en un semáforo en rojo no puedes pasar hasta que se ponga en verde, y es la ley. Y si yo vengo de allí y lo hago y le digo, pero es que en mi país, me va a decir, ¿qué me va a decir? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo le digo, pero es que yo no sabía. ¿Y qué me va a decir? Haberte leído el libro, ¿no? O sea, ignorante, pero no inocente. Eran ignorantes de lo que habían hecho. Habían matado a quienes los judíos habían esperado durante siglos. Aparece y lo matan. Y Pedro les explica. Ahora, eso es muy difícil, muy duro. Y claro, el mensaje es, sois asesinos, entre comillas, es una paradoja, pero sois asesinos de Dios. De hecho, según entiendo, el propósito y parte de la razón detrás de las famosas, o malamente diciendo famosas, cruzadas, era ir ahí porque los judíos habían matado a Dios, habían matado a Cristo. Son malos. Y en parte hay muchísimo movimiento de sacrificio. Y es lo que Pedro les está diciendo, habéis matado al Mesías, por favor, os dais cuenta de lo que habéis hecho, ¿no? Y a ellos les está guiando, pero entonces llegamos al versículo 18. Bien, vamos a arrancar en el versículo 18. Hechos 3, 18, arrancaremos en el 17 y miraremos el 18. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. No sabían lo que estaban haciendo y no eran inocentes, pero, el gran pero siempre es, pero Dios es misericordioso, Dios es soberano y Dios tiene un plan.
Imagínate qué pensarían ellos. O sea, intenta ponerte en sus zapatos, no llevarían sus sandalias. Intenta ponerte en sus sandalias. Acabamos de matar al Mesías. Hemos matado al Mesías. ¿Ahora qué? ¿Veis el dilema? ¿O no? ¿Sí? Hay un dilema ahí, ¿no? Viene el Salvador, lo han matado. Claro, el mensaje de Pedro no ha terminado, menos mal. Es que se termina ahí, fíjate. Ya tendríamos razón, ¿no? Por ir de alguna manera, a borrar todos los judíos. Nos han matado al Salvador, pero no es el final de la historia. No es toda la historia. Hay una perspectiva muchísimo más grande, como siempre. Hay una grandísima perspectiva. Igual que vimos ayer en el instituto tan bueno, que por cierto no mostramos fotos, pero los que no habéis podido ir, en algún momento éramos 92 ahí en el caserío, estábamos a tope como sardinas. Pero vimos la soberanía de Dios, unos personajes, unos creyentes, están caminando la vida con las pruebas, como tú y yo, las pruebas de cada día, sin darse cuenta. Quizás no entendiendo la historia grande que se estaba realizando en ese momento. Y de la misma manera, tú y yo vamos con nuestros días, mis estudios, mi trabajo, mis pruebas, mi test, y todo lo vemos aquí. Y la Biblia sirve para, échate para atrás. Mira el cuadro enorme, como decía Moisés hace un ratito, ¿verdad? Dios mira la historia con Jesús en mente. ¿Cuándo viene el Mesías? Ahora nosotros decimos, ¿cuándo vino el Mesías? O miramos atrás y luego, ¿cuándo viene otra vez? Toda la historia se mide con la venida o las venidas del Señor Jesucristo. Pero nosotros muchas veces estamos caminando en nuestra vida personal pequeña, reducida, y nos olvidamos del gran contexto, ¿no? El gran contexto de lo que Dios está haciendo, incluso en la iglesia, como congregación. Vamos por la vida, cada día, mañana arrancar el trabajo, el martes, el miércoles, y yo intento interrumpiros de vez en cuando, ¿verdad? Sí, pero iba a decir un punzón, que se llama WhatsApp. Y dices, bueno, ya otra vez el pastor. Tengo pajaritos por ahí viendo. No, espero que no. Pero intento interrumpir un poco vuestro día. ¿Por qué? ¿Para molestaros? Ay, me voy a chinchar, a ver, ¿qué hora lo hago? No, ¿qué es lo que quiero hacer? Entre otras cosas, ayudar a tener perspectiva. Que no eres solo tú el que aquí pinta. No es solo yo el que cuenta aquí. No. Somos parte de una familia. Y cuando te llega una petición o un versículo, toma el segundito, cuando puedas, de leerlo, de orar brevemente o leer el pasaje. Si estás conduciendo, no. Pero me entiendes, ¿no? Es ayudarnos a ver que no se trata solo de mí. Hay algo mucho más grande, se dice comúnmente, hay algo mucho más grande que se cuece, ¿verdad? Y yo soy parte de una congregación, y si me pasa algo y lo pongo en WhatsApp, que he tenido un accidente, si yo pongo eso el martes, espero que no, pero si lo pongo, ¿qué haréis? Muchísimos de vosotros, inmediatamente, ¿qué? Orar, claro. ¿Por qué? No se trata solo de mí. O si me da una bendición, cuando uno de los jóvenes dice, gracias a Dios pude aprobar lo que sea, ¿qué debemos hacer? Igual tú no eres de los que pone el pulgar arriba o el fantasmita que pongo yo. Vale, está bien, pero donde tú estés, no lo ignores. Y gracias a Dios, ¿por qué? Porque no se trata solo de ti. Somos una congregación y no se trata solo de nosotros.
Somos parte de una gran obra que Cristo está haciendo. O sea, perspectiva. ¿Qué es lo que me está pasando ahora a la luz de un cuadro mucho más grande? ¿Habéis visto alguna vez estas fotos que se pueden ver pues, en Facebook o por ahí? Bueno, en internet puedes conseguir una foto que, bueno, esta es una cámara normalía de estas, te saca una foto de 10 megapíxeles, por ejemplo. Suena, ¿no? Megapíxeles, pues ese es el tamaño de la foto y el detalle que tiene. Pero hay fotos en internet que tienen, una foto tiene 1 giga de grande. O sea, tú dices, bueno, pues una foto, si me sale así de grande, sí, en tu pantalla sí, pero si tú coges la lupa y le das a la foto y sube, y lo que antes veías una montaña, en la foto dices, ah, qué montaña más bonita. Una foto normal, tú te acercas y se te pone todo, no ves nada. Pero una foto de 1 giga, tú metes ahí la lupa, clac, y anda, pero si hay un, yo qué sé, si hay una ardilla en ese árbol, míralo. Sí, funciona así. ¿Qué estás viendo? Claro, si tú ves primero la foto de la ardilla, no sabes nada. Tú ves una foto de una ardilla en una rama y dices, vale, qué bonita, a la siguiente foto. Pero alguien te dice, no, échate para atrás, dale a la lupa al revés. Y te va echando para atrás, y al final de la foto es una montaña entera con un bosque. Y tú estabas viendo, ¿qué? ¿Qué he dicho? Una ardilla. Una ardilla. Estabas viendo una ardilla en la foto, pero ahora tienes una perspectiva completamente diferente. Bueno, deberíamos vivir nuestras vidas con la perspectiva que Dios nos ha dado. Que nuestras vidas no es todo. Mis detalles, mis cositas. Es mucho más grande la historia que Cristo está haciendo. Bien, vamos a ver entonces. 3:18. Pero Dios ha cumplido así. O sea, habéis matado al Mesías. Ahora, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado. No es solo que Dios sabe todo. Esto ya es mucho. Pero lo ha revelado. ¿Veis la diferencia? Es más, una cosa es que Dios lo sabe. Otra cosa es que Dios te dice, pero si ya te lo dije. Ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Ahora, vamos a Lucas capítulo 24. ¿Os acordáis de los 2 señorcitos que iban a Emaús? No se creían lo de la resurrección, estaban tristes, pensaban que Jesús había muerto y ya. Y el Señor empieza a caminar con ellos, y ellos no saben que es Él, ellos creen que Él está muerto. Y están los dos por el camino y Jesús empieza a hablar con estos dos y les dice en el versículo 25, porque ellos le dicen, Él dice, ¿por qué estáis tristes? Y él dice, ¿cómo que estamos tristes? ¿No has oído de lo que ha pasado con el profeta de Nazaret? Y Jesús se hace el ignorante, ¿no? ¿Quién? ¿Qué ha pasado? Y ellos dicen, pero tú eres el único por aquí que nos ha enterado. Y Él les dice, 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Bien, recuerda, ¿quién escribió Lucas? ¿Quién escribió Hechos? Lucas. Aquí está diciendo lo mismo. Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Es el mismo mensaje. Ahora, lo que a mí me hizo pensar un poco esta semana, cuando miraba esto, es una palabra en ese versículo que otra vez me saltó un poco a la vista cuando yo lo leí.
Lo voy a resaltar, lo voy a leer otra vez y voy a resaltar el versículo que me saltó. No, la palabra que me saltó en el versículo. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Qué quiere decir todos? Todos. No necesita descripción, ¿verdad? No tienes que ir a Google a ver qué significa todos. Todos sus profetas. Yo leí eso y dije, todos. A mí me viene a la mente el libro de Nahum. Nahum es un profeta. Nahum, yo recuerdo pues que Nahum trata profecías sobre Nínive. Y a Nahum dije, ahí no hay nada de Cristo. Curiosamente fui a un comentario y rara vez tengo una discusión con el comentario, pero en este caso vi lo que puso y dije, no, estoy de acuerdo. Fui el comentario era la Biblia de MacArthur, y fui ahí, quiero ver qué dice sobre eso. Y lo miro y dice, bueno, aunque nosotros, hablando de otro, porque es que sale varias veces, dice, no, es que, no ponéis que habla un poco de este tema y retorciendo un poquito por ahí, pues puedes ver cómo tiene que ver con el Señor Jesucristo. Y yo dije, eso no es lo que dice, no es lo que dice. Pensé en Jonás. Libro de Jonás, 4 capítulos, creo que tiene 96, 97 versículos, algo por ahí anda. Y yo dije, no me acuerdo, voy a ir a ver. Fui a Jonás, aquí no habla de Cristo, y menos aún de sus padecimientos. Entonces, ¿qué tenemos? Biblia, adiós, búscame otro libro. Pero, ¿qué dice el versículo? Todos los profetas. Yo personalmente creo que todos los profetas hablaron de Cristo. Todos. Ahora, venid conmigo a Segunda Reyes. Esto dice, ¿qué tiene que ver con el pasaje? Pues no sé si tiene mucho que ver con el pasaje, algo sí, pero quiero siempre ayudaros a no perder ni un gramo de confianza en la palabra, ni uno. En cuanto empieces a dudar de la palabra de Dios, estás en el mismo lugar que Eva. ¿Vale? Así que cuidado. No queremos dudar de Dios. Queremos leer y que el Señor nos dé confianza. No nos puede contestar. No nos va a contestar siempre todas las preguntas, pero no debemos de andar por ahí con dudas. ¿Bien? No, porque no hace falta. Mira en Segunda de Reyes, capítulo 14 y versículo 25. Dice, hablando de Jeroboam II, ¿bien? No nos interesa nada de él ahora, pero el versículo sí. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Vale. Dice, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo, ¿quién? Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. ¿Quién es este Jonás? El mismísimo Jonás. ¿Por qué sacó ese versículo? ¿Lo habías visto alguna vez? No sé, seguramente. ¿Por qué está ahí eso? Si pensamos que Nahum, en toda su vida, lo único que dio fue lo escrito en Nahum, no está Nahum, que no lo encuentro, que son 3 capítulos. Si creemos que eso es todo lo que él hizo de ministerio, pues tenemos un problema, ¿verdad que sí? Porque él no dice nada de Cristo, y menos aún de su padecimiento. Y Jesús dijo, y Pedro dijo, todos los profetas. Entonces,
No es gran cosa, pero pensemos, quiero que veáis el problema y tengáis respuesta al problema. Ya se van las dudas y no hay ningún problema. Evidentemente, Samuel, Moisés, Nahum, Eliseo, Elías, todos estos profetas de Dios, en algún momento de su ministerio, por lo menos algún momento de su ministerio, hablaron de qué en su predicación. Va a venir el ungido, va a venir Dios en carne, va a venir, porque el Señor dice que todos los profetas hablaron de, además no su venida, sino de su padecimiento. Y podemos fiarnos por completo de lo que dice. Y cuando dice todos, yo personalmente no voy a ir rebuscando, no, ¿por qué no? Todos son todos. ¿De qué hablan? Del padecimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque era el evento más importante, de alguna manera, en toda la historia, junto con la resurrección y toda la llegada y los sufrimientos del Señor Jesucristo son el centro de enfoque de toda la historia. Incluso lo que sale en los periódicos de hoy tienen su conexión a la venida de Cristo y su crucifixión y su resurrección. Entonces, dice, estoy queriendo que veamos todo en perspectiva. No es solo mi vida la que cuenta. Formamos parte de una tremenda historia. Uno de los enfoques es el padecimiento del Señor Jesucristo. Y vosotros, fariseos, como dijo, vosotros lo habéis matado. Lo habéis crucificado. Horror de horrores. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y ahora versículo 19. Bueno, tenía una lista y es bueno hacerlo, vamos a hacerlo porque olvídate del 19 que no vamos a llegar. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado. ¿Bien? En general anunciando la llegada del Mesías que iba a padecer. Vamos a ver 4 pasajes en el Antiguo Testamento que son prueba de eso. ¿Bien? Vamos a Génesis. Y algunos ya sabéis muy bien dónde está el versículo, pero está bien, vamos a verlo. Génesis, capítulo 3, al principísimo de la palabra de Dios. Justo antes, después de que entra el pecado en el mundo. Después. Pocas horas, si acaso. Génesis 3:15. Dijo el Señor a Adán y a Eva en concreto, pero bueno, a los dos, y pondré enemistad entre ti, estoy en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Perdón, no está hablando a Eva, está hablando a la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa última frase, ¿qué quiere decir? Tú le herirás en el calcañar. Que va a sufrir el Mesías. Que el Cristo va a padecer. Es lo que quiere decir. Otra manera, no es lo único que dice. Pero le dice a la serpiente, tú le vas a hacer daño. No le vas a matar, aunque murió en la cruz, pero al Hijo de Dios no le estás haciendo más que hacer daño, de alguna manera. Es la manera poética en que lo pone. Bien. Y esa es la primera profecía, con la posible excepción de algo de Job. Es la primera profecía del Mesías que va a aparecer. ¿Quién lo dice? Bueno, aquí es el Señor, pero ¿quién lo escribe? Moisés, el primero y más grande de los profetas, según el judío. Moisés habla del padecimiento del Mesías. Saltamos unos buenos siglos para adelante y vamos a Salmo 22. Salmo 22.
Esta vez, ¿quién es el profeta? David. David es el profeta. Salmo 22, 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esto lo dijo David. ¿A qué se refería? Bueno, lo más seguro, en principio se refería a algo que él había sufrido. Pero agarrado por el Espíritu Santo y escrito para siempre, ¿a qué se refiere? ¿Quién tomó esas palabras? Profecía sobre los padecimientos del Mesías. Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En el Salmo 69, parecido, 21, 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿De qué está hablando? Padecimiento del Mesías. Es lo que el Antiguo Testamento predice. Saltamos 3 siglos más a Isaías. 53, pasaje muy conocido, capítulo entero dedicado ¿a qué? A los padecimientos del Cordero de Dios. El versículo 5, por ejemplo. Mas él, 4, 5 y 7. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es que el judío no tiene nada que decir sobre este capítulo. No sabe de qué habla. No le coincide con nada. Por lo menos no con gran lógica. No nos coincide. Pero con el Señor Jesucristo entra como guante a la mano. Perfectamente. Versículo 6. 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Estos fariseos, estos judíos, no eran solo fariseos, los judíos que habían venido, conocían el Antiguo Testamento, conocían estos pasajes, concretamente Isaías 53, y no tenían respuesta para el 53. Realmente no sabemos de qué le pasó al profeta, de qué habla. Y Pedro, ¿qué les dice? Habla de precisamente lo que habéis hecho. Profecías cumplidas. Vamos un poco más para adelante, no sé, 2-3 siglos más. Zacarías, y con esto terminamos. En nuestro recorrido por el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí Zacarías, o sea, hemos visto desde el comienzo del Antiguo Testamento, pasando, no hemos visto todos los profetas, y hemos enseñado que algunos de los profetas ni hablan del tema en su libro canónico, en lo que escribieron la Biblia, pero todos los profetas tenían un tema. El tema estrella, aparte de los temitas pequeños que tenían, el tema estrella era de que iba a venir el Mesías e iba a sufrir. Pero no solo eso, nos quedan unos minutitos, vamos a ver. Hechos 3 dice que el Señor ha hablado por todos sus profetas, habéis matado al Mesías. Ahora, no se ha acabado la historia, menos mal, que sí, ¿no? Pero llego a la pregunta, porque mira el versículo 19. Así que, arrepentíos y convertíos
para que sean borrados vuestros pecados. Anda, hay solución. Aquí hay buenas noticias. Hasta aquí han sido bastante malas. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto es buenas noticias. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Estos son buenas nuevas. Habéis matado al Mesías, pero tranquilo, hay algo que se puede hacer todavía. Es exactamente lo mismo que sucede con cada persona sobre la faz de la tierra que venga a Cristo y que es salvo. ¿Qué ha hecho? Ha llegado a este momento en que ha dicho: soy pecador, ¿ahora qué? He ofendido a mi Creador, he ofendido a Dios, mi vida es un desastre, mi mente es un desastre, mis acciones son un desastre, mis pensamientos, soy un pecador, ¿ahora qué hago? ¿Y qué es lo que le dice el creyente? Hay respuesta, hay buenas nuevas para todo aquel que se reconoce. Ahora, la pregunta mía es, bueno, una pregunta, lo hablamos hace, no sé, unas semanas. ¿Cómo reconciliar mi voluntad con la de Dios? ¿Soy libre o no? Digo, sí, soy libre, puedo ir a la derecha o a la izquierda, puedo ir a la derecha, puedo ir a la izquierda, soy libre. Pero Dios lo sabe todo. Y hay gente que le da mil vueltas y rechaza entender que Dios a mí me ha dado una voluntad para, dentro de unos parámetros, yo tengo libertad. No puedo salir por ahí volando y muchas otras cosas, pero dentro de un contexto yo tengo libertad. Y llego al momento en que me reconozco: qué pecador, soy pecador. Y alguien me habla y me dice: espera, sí, eres pecador, eres horrible, eso es negro, eso es oscuro, muy malo, pero hay un mensaje bueno, hay algo positivo. Arrepentimiento y fe. Arrepentíos y convertíos, dice. Ahora, con esto de la voluntad, ¿cómo cuaja la voluntad de Dios y la mía? ¿Cómo puedo ser libre si Él controla todo y es gobernador? Bien, hay partes del misterio que no somos capaces de entender. Bien, y la simple solución es dejarlo en manos de Dios. No entiendo por qué cuando pongo la luz se enciende la bombilla. No sé. Sé que hay electricidad, pero no sé cómo funciona. Pero de todas formas uso la bombilla. Uso el interruptor. ¿Por qué? Porque funciona así, es verdad. Es lo que sucede, aunque no lo entienda. Hay muchas cosas en la Biblia que no podemos entender, pero podemos creerlas con una cabeza que razona y que es lógica. ¿Por qué? Porque lo probamos y vemos que es la verdad. Todo lo que Dios dice funciona y coincide con la realidad de lo que estoy viendo. Ahora, ¿por qué recibiste al Señor, si eres salvo, cuando te hablaron de tu pecado? Y yo. Evidentemente Dios hace la obra en cada corazón, sí, pero esa es la parte de Dios. ¿Y mi parte qué? Porque tengo libertad de elegir. ¿Cómo vemos esto? Entramos en temas muy complejos, muy espirituales, muy profundos. Pero tenemos Biblia, tenemos información, tenemos enseñanza, instrucción para ayudarnos y a orientarnos un poco. Yo creo que dentro de la fórmula, dentro de lo que se está cociendo cuando una persona escucha las malas noticias, has matado al Mesías. O sea, has pecado. Tu pecado mató al Mesías. El Señor se fue a la cruz por mis pecados y por tus pecados. Cuando una persona escucha el mensaje de que tus pecados le llevaron a Cristo a la cruz, eres culpable,
Era ignorante. Eres culpable. Soy culpable. Porque a mí nadie me tuerce la mano y me dice, miente, miente. No. Si he mentido porque he querido mentir. Si he robado, si he hecho cualquier cosa mal, lo he hecho aposta. Si fumar es malo y tú fumas, así, bien, pecado. Pero si alguien te ata las manos, te mete el cigarro ahí, te tapa la boca de la nariz, ¿eso es pecar? ¿Has pecado por fumar? ¿Por qué? ¿No iba tu voluntad ahí metida? En fin, a lo que voy. ¿Cómo vemos este tema? Cuando una persona es enfrentada con su pecado, hay algo dentro que en ese instante entra en juego muy grande. Tiene una grandísima parte cuando alguien es enfrentado con su pecado. Y se llama mi orgullo. Mi orgullo. Todos somos orgullosos por naturaleza. Nadie es humilde por naturaleza. No en la humildad, no en la definición correcta de la humildad. Ninguno de nosotros se libra. Todos somos culpables de tener un orgullo que se alza en contra de Dios por naturaleza. Voy a hacerlo porque sí. Todo ser humano ha hecho eso. Y no una vez. Desde que era niño. Al niño dale un martillo y no va a empezar a construir cosas. Va a empezar a pegar al otro porque el otro tiene algo que quiere. Cuando me hablan de mi pecado, mi orgullo entra en juego inmediatamente. ¿Cómo respondo a la palabra o al consejo? Arrepiéntate y conviértete a Cristo. En ese instante hay un mundo que sucede aquí. Y la pura verdad es que no siempre ocurre la primera vez, pero cada persona tiene la voluntad de que cuando oye eres pecador, diga, pues tiene razón, Señor, me arrepiento, soy pecador y no merezco nada de ti. Y quiero que tú me salves y que tu sangre me limpie, porque soy pecador. O si no, la gente, voy a hablar mañana, lo haré por mi cuenta, las noches sin que me vean. Lo que sea. ¿Quién está hablando? ¿Qué está hablando? Yo no tengo vicio, mira, que está. ¿Por qué me dices a mí que soy vicio? ¿Qué está hablando? Está hablando nuestro orgullo. Y en ese instante de pensar es donde se cuece la salvación de un alma o no. Y no tiene absolutamente nada que ver con cuántas cifras tiene en su libreta de cucha o la caja laboral o banco fiscal. No tiene nada que ver, nada que ver. La persona puede tener millones de tal forma que ha llegado a tener todo y dice, esto no me salva, esto no me hace nada. Pues sí. O puede decir, yo no necesito a Dios, tengo dinero, no puedo hacer. O abajo, el que no tiene nada puede decir, pues soy pecador. O puede decir, yo ya estoy sufriendo, ¿yo para qué necesito más?
humildad o más, o lo que sea, ¿no? O sea, no tiene que ver con su posición. Vamos a dejarlo ahí, que ya se nos ha ido el tiempo. Nos queda mirar un poco el tema ese de los tiempos de refrigerio. Curioso, muy curioso. Pero ahora tenemos tiempo de descanso. ¿Vale? Así que, si tú estás aquí en esta mañana y tú no conoces al Señor Jesús como tu Salvador personal y tú nunca te has arrepentido delante de Él o de rodillas literalmente, o por lo menos en tu corazón has dicho: Señor, yo soy pecador, tienes razón, perdóname y límpiame con tu sangre, quiero ser salvo, quiero que me salves. Si tú nunca has hecho eso, ni nada parecido, tú necesitas a Cristo y hoy te han dicho que eres pecador. Y te ha llegado el momento de decisión. Y puedes decir: bueno, ya lo haré mañana. O puedes decir: ¿sabes qué? Yo necesito hablar con alguien. Yo quiero que alguien me ayude a orar y a pedir al Señor. Y si ese es tu caso, habla con cualquier persona de aquí que sepas y veas, que conozcas, que sabe del Señor, y te aseguro que te ayudará o te llevará con alguien que te pueda ayudar al tema. No tenemos nada garantizado. Ayer vi un vídeo, como hay una grandísima tormenta de nieve en mi país, vi un vídeo de golpes de nieve en coche, gente que conducía. Y claro, en algunos casos la gente conducía temerariamente, demasiado rápido, tontos. Pero había gente que iba tranquilamente y el que hizo el idiota, entre comillas, era el loco. Ellos iban tranquilamente por ahí y les vino un camión dando vueltas o un coche adelantando y en algunos de esos que yo he visto, lo podéis ver en el Facebook porque tenía 30 millones de vistas, ese vídeo. Algunas de esas personas que estaban con el webcam sacando, ellos no salieron vivos, es imposible. Claro, nunca ves. Y a veces sigue la cámara y ves todo roto, a veces se rompe la cámara, pero en muchos casos esa gente no salió viva. Iban tranquilamente, tenían sus planes, iban a cenar o comer o de su familia o a trabajar. Que fácilmente pensamos que tenemos toda esta semana por delante. Ya tomaré la decisión cuando me da la gana. El Señor sabe muy bien el corazón. Debemos de ser humildes de corazón. Humildes: Señor, perdóname, ayúdame. Vamos a orar. Que tengamos una semana por delante como luz para el Evangelio. Vamos a ver. Gracias, Señor, te damos por este esta nueva vista al pasaje tan importante, este mensaje de Pedro, Señor. Y tú conoces nuestros corazones, tú sabes muy bien nuestro orgullo y conoces muy bien nuestros pensamientos cuando se nos habla de nuestro pecado, algo que nos duele siempre. Ayúdanos, Señor, a ser humildes hijos tuyos con un mensaje para el mundo de que ellos también son pecadores como nosotros y ellos también como nosotros necesitan arrepentirse y convertirse a ti. Señor, encomendamos en tus manos nuestras vidas. Ayúdanos a recordar que somos con gran placer y con gran responsabilidad, somos parte de tu maravillosa obra, el milagro de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Que Dios os bendiga.